Bueno, y como estamos viviendo estos días de sede vacante, pre-cónclave, también les cuento un poquito cómo va. Los cardenales se siguen reuniendo, faltan 9 por llegar a Roma, todos los demás ya están participando cada mañana en estas llamadas congregaciones generales y ahí se discuten pues los temas más candentes. Esta mañana, por ejemplo, se habló mucho de los temas económicos. Varias personas de la curia del gobierno de la iglesia del gobierno central de la iglesia que relacionados con temas de economía, pues estuvieron ilustrando un poquito lo de sus diferentes sectores para que los cardenales llegados de todo el mundo pues también estén enterados de las diferentes situaciones, de las obras que pues ya habían sido empezadas, de la del dicasterio dedicado a la caridad del Papa, por ejemplo, lo que está haciendo el cardenal Krajewski, que es el limosnero del Papa Francisco y el que pues, se ha encargado en estos años de toda la parte de la beneficencia del Papa Francisco, de sus ayudas en diferentes terrenos de conflicto, de crisis humanitarias, en fin, para que los cardenales que no saben de esta situación financiera económica del Vaticano, pues se vayan enterando. Y luego hubo, me parece, como 20, 22 cardenales que tomaron la palabra, porque cada uno de los cardenales presentes en estas congregaciones puede tomar la palabra y esbozar un poquito el retrato hablado de lo que según él debería de ser el futuro Papa y también de los temas, de los grandes desafíos, de las prioridades, de cuáles son pues digamos, las partes más complicadas en estos momentos de la iglesia en el mundo actual. Y son reuniones muy útiles porque en esta ocasión hay 135 cardenales, van a venir 133, dos no van a venir por cuestiones de salud y nunca ha habido tantos cardenales juntos en un cónclave y además son muchos, han sido, bueno, el 80% de estos cardenales fue elegido por el Papa Francisco y vienen muchos de zonas muy periféricas, entonces no han tenido oportunidad de conocerse entre ellos y esas reuniones son absolutamente indispensables para que puedan conocerse. Y por eso es importante que se escuchen los unos a los otros. Y después de estas reuniones, por la tarde, siempre hay una misa celebrada en la Basílica de San Pedro, que es una de las misas de los llamados novendiales. Son 9 días de luto que iniciaron el día del funeral del Papa Francisco. Y cada tarde hay un cardenal que celebra esta misa. Y también es muy interesante escuchar con atención las homilías, porque estos cardenales también, de alguna manera, pues hablan un poco de la iglesia, del mundo y de cómo quizás debería de ser el sucesor del Papa Francisco. Así que bueno, estamos en este momento. Mañana, 1 de mayo, no habrá la reunión por la mañana. Eso sobre todo porque los empleados del Vaticano pues es un día de fiesta para ellos y quizás pues toda la logística alrededor de los cardenales pues es para darles a ellos un día de fiesta como es debido, y por la tarde sí va a haber la misa de los novendiales. Y las reuniones van a continuar el viernes y el sábado a las 9 de la mañana, el domingo no. Y lunes y martes probablemente sí, y luego el miércoles iniciará el cónclave. Iniciará en la mañana a las 10 con una misa en la Basílica de San Pedro, que es la misa pro eligendi pontífice, es la misa en la que participan todos los cardenales, también los que no pueden votar porque tienen más de 80 años, y es para pedir la iluminación del Señor de Dios ante la tarea impresionante que tienen de elegir al sucesor de Pedro. Por la tarde, hacia las 4, se van a reunir todos en la Capilla Paulina, que está a un lado y al lado izquierda de la Capilla Sixtina, y de ahí van a salir con las letanías, en una procesión con las letanías de los santos hasta la Capilla Sixtina. Eso todos lo vamos a ver en la transmisión en vivo. Esta procesión de todos los cardenales que entran a la Capilla Sixtina, que ya en estos días ha sido cerrada al público desde el lunes, desde ayer, y está siendo obviamente acondicionada. Hace 2 días, perdón, hoy es miércoles, ha sido ya están preparando todas las mesas, donde se van a poner las estufas, el evangelio, las urnas, donde se colocan las papeletas, en fin, se está ya arreglando todo y los vamos a ver cuando cada uno de ellos va a salir
va a levantarse de su asiento para ir a prestar juramento, porque ellos juran mantener el más absoluto secreto sobre todo lo que acontece en el cónclave, y luego cuando ya todos habrán prestado juramento, el maestro de las ceremonias litúrgicas, que es Monseñor Diego Ravelli, va a decir extra omnes, es decir, fuera todos, y se va a cerrar la puerta de la Capilla Sixtina. Hasta ahí durarán las transmisiones especiales y después ya se reanudará para la fumata, porque esa tarde solo va a haber una votación y una fumata. Todos los días va a haber 2 votaciones por la mañana, 2 por la tarde, una fumata por la mañana, una fumata por la tarde. Esas, digamos, son, así se lleva el cónclave, y para que un papa sea elegido necesita los 2/3 de los votos. Si van a entrar 133, los votos necesarios serán 89. Puede que haya uno de estos cardenales, ya ha dicho que no está muy bien de salud y a lo mejor no va a poder ir todos los días a la esquina, se va a quedar en la residencia de Santa Marta. Y entonces 3 personas que van a ser elegidas al inicio de cada votación van a ir con la urna hasta Santa Marta para que él pueda depositar su papeleta, lo que probablemente pueda alargar un poquito el proceso antes de la fumata. Por lo que se refiere a los cardenales, van a ser alojados 120 en Santa Marta, porque ese es el número que hay de habitaciones, aunque 119 porque la habitación del Papa está sellada, y luego hay un edificio muy cerca de ahí que se llama la antigua Santa Marta, donde van a dormir los otros 13 o 14 que quedan. Se van a elegir por sorteo la habitación. En esta ocasión, este año, los cardenales van a llevar como una credencial con su nombre, apellido, su país y el número de silla, digamos, en la Capilla Sixtina. Y bueno, ya en los próximos días les contaré muchos más detalles acerca de esta elección que sigue siendo, pues yo creo, la elección más fascinante en el mundo. Pues ayer les contaba de los muchos momentos fantásticos que el Papa Francisco me dedicó de una forma totalmente inesperada, entre ellos el de mi cumpleaños. Esa fue verdaderamente una sorpresa porque yo cumplía 60 años en el 2015 y volvíamos de un viaje largo a Asia, Filipinas, entre ellos, y de repente pues apareció un carrito con una tarta muy bonita, ya la han visto, y llegó el Papa Francisco y entonces empezó a hablar en italiano diciendo que no dijo cuántos años yo cumplía, sencillamente dijo que yo había llegado de muy chiquita, de bambina, dijo, ha llegado de niña aquí al Vaticano. Y la verdad es que nunca se había visto en un avión papal una tarta, un pastel de cumpleaños, sobre todo con una velita prendida. Y el Papa Francisco no le gustaba cantar. Nunca lo hemos escuchado cantar en una misa, y de repente, pues que él empezó el feliz cumpleaños, seguido obviamente por todos mis compañeros, que yo creo que varios de ellos ya sabían de la sorpresa, digamos así. Y bueno, me tocó apagar el pastel, claro, manifestar toda mi sorpresa, y aparte el Papa me regaló me dio un regalo envuelto y me dijo, tenga mucho cuidado porque es muy frágil, no se le vaya a romper. Yo no lo abrí en ese momento, obviamente, era enero, para que entiendan por qué ese regalo. Y resulta que era un nacimiento de porcelana blanca muy, muy bonito y efectivamente como muy frágil. Y bueno, eso ya lo vi después. Y bueno, ese nacimiento obviamente siempre está conmigo en los días de Navidad. Acababa de pasar la Navidad y por eso fue ese regalo. Y fue un momento de verdad muy, muy bonito. Y entonces, ese mismo año, en 2015, pues llegó su cumpleaños era el 17 de diciembre, y no sé si ese mismo día, no recuerdo si ese mismo día o el día anterior, era miércoles, había audiencia general, y por suerte la audiencia era en la plaza de San Pedro, y el Papa llegaba siempre en papamóvil, después de dar una vuelta por la plaza, pasar por el Arco de las Campanas, luego una pequeña vuelta en todas las primeras, digamos, las primeras partes donde estaban todos los fieles, y luego ya llegaba hacia donde estaba su silla para dar la audiencia general.
Y bueno, la suerte obviamente es que cuando ya te conocen, llevas años, décadas en el Vaticano, de alguna manera, pues los responsables de la seguridad te conocen muy bien y te tienen toda la confianza y te dejan acercar. Entonces, lo que yo había hecho en los días previos, ir a una pastelería que me habían dicho que le había llevado pastelitos al Papa y que al Papa le habían gustado mucho, una pastelería cerca del Vaticano. Y les había dicho que pues les tuve medio que decir la verdad, que pues era un pastel de cumpleaños para el Papa Francisco y obviamente pues lo que a mí se me ocurrió era que fuera en forma de sombrero, de charro. Entonces, pues efectivamente me prepararon este pequeño pastel con los colores blancos y amarillos del Vaticano y también la parte de México. Me parece que le había puesto una banderita de México. Y entonces, claro, me presenté ahí cuando el Papa empezaba a subir los escalones para ya ir hacia su silla, fue cuando pues le entregué ese pastel y se lo entregué obviamente a nombre, por un lado, de todos los compañeros periodistas, le dije que era de parte de todos los periodistas y también de México, México de todos los fieles mexicanos. Bueno, me atreví a hacerlo en nombre de todos porque yo pienso que finalmente era algo bonito y así de alguna manera pude corresponder al regalo que el Papa Francisco me había hecho. Y bueno, y a partir de ahí, obviamente nuestra relación se fue haciendo más cercana, también porque, bueno, luego a los pocos meses venía el viaje a México, ya sabíamos que parece que ya había sido anunciado el viaje a México, entonces, claro, lo del sombrero también era un poquito porque pues se venía ese viaje en febrero, sí, efectivamente faltaban menos de dos, sí, como 2 meses, y bueno, esa es otra historia porque obviamente en el avión, así como lo había hecho con Juan Pablo II, con el Papa Benedicto XVI, obviamente también ya tenía un sombrero listo para dárselo en el avión en el viaje de ida hacia México. Pero bueno, esa es otra historia. Pero obviamente son como dos imágenes, tanto la del pastel en el avión como el pastel entregado al principio de una audiencia general, que pues son recuerdos, la verdad, muy, muy bonitos y hablan también de esta cercanía y de esta gran humanidad del Papa Francisco que hacía que uno se atreviera también a hacer este tipo de cosas. A lo mejor con el Papa Benedicto XVI él era más serio, más tímido, pues igual no me habría yo atrevido a acercarme con un pastel en forma de sombrero de charro. Pero bueno, les quería compartir estos recuerdos, tengo muchísimos y pues si les gusta, pues seguiré compartiéndolos con ustedes. Muchísimas gracias.